Queridos amigos, estaremos celebrando el día 29, el próximo lunes, la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, aquellos que desde el principio la Iglesia consideró como las columnas sobre las que se apoyaba toda la vida de la Iglesia, por la misión confiada al apóstol Pedro, de ser el primero, el de tener la misión pastoral sobre toda la Iglesia, y por la misión de Pablo, que fue el gran evangelizador de los pueblos, sobre todo los pueblos paganos de entonces, y los dos entregando su vida en el martirio en la ciudad de Roma, en la capital del imperio entonces, Pedro por la cruz, Pablo por la espada que lo decapitó. Pero la Iglesia también nos invita en este día a celebrar al Santo Padre, al Papa. Es el día del Papa. Vieron que hoy hay día para todo. Este día celebrábamos el Día del Padre, el Día de la Madre, pero también en la Iglesia nos dice, miren, celebremos el Día del Papa porque él es el sucesor de Pedro, y necesita de la oración permanente. Hoy es Francisco, que nos dice siempre, recen por mí. El Evangelio de este día, del día de la solemnidad, nos recuerda aquel hecho que ocurrió un día en Cesarea de Filipo y que todos recordamos bien. Jesús llevaba ya un cierto tiempo predicando, realizando los signos del reino de Dios, llamando a la conversión. Y ese día estaba solo con el grupo de los 12 apóstoles y les pregunta como así viendo, dice, ustedes que andan por ahí, que escuchan a la gente, ¿qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y los apóstoles le responden, aquellos que escucharon, y unos dicen que eres Elías, un antiguo profeta, o Juan el Bautista, o Jeremías, o otro de los profetas. Se lo identifica a Jesús como un profeta, es decir, alguien que enseña en nombre de Dios. Pero todavía no se lo había terminado de reconocer plenamente. Y entonces cuando Jesús les pregunta a ellos, a los 12, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y ahí es donde Simón toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahí es donde Jesús le va a decir una palabra también a Pedro. El Evangelio tiene como dos partes. Una, decirnos quién es Jesús, lo proclama Pedro. Y otra, quién es Simón. Pedro lo proclama Jesús. Simón, como los demás apóstoles, venía conociendo a Jesús porque los había llamado, porque lo seguían, porque estaban con él, porque veían sus signos, porque escuchaban sus palabras. Pero eso no era suficiente para hacer este reconocimiento tan grande. Y entonces cuando Jesús le dice, ahora Pedro, yo te voy a decir quién sos vos. Y le cambia el nombre a Simón, le dice, tú eres Pedro. Pedro, que significa piedra, roca. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto que vos has proclamado no te lo reveló ni la carne ni la sangre, no es una deducción humana. Esto te lo ha dado a conocer mi Padre que está en el cielo. Y después a través de unos símbolos le confía la misión de ser el pastor universal. Te daré las llaves del reino de los cielos, en la iglesia que se va a edificar sobre ti. El poder del infierno no tendrá poder sobre ella, tendrá el poder de juzgar. Lo que ates o desates en la tierra quedará atado o desatado en el cielo. Le confía la misión de ser el pastor o la roca sobre la que se edifique la iglesia. Después se la va a confiar después de la resurrección, pidiéndole a Pedro que lo ha negado 3 veces, que confiese 3 veces su amor, y una y otra vez le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, le confía lo suyo. En este día pensemos en esto, la misión que Jesús le confía, pero que no es solamente para Simón, aquel apóstol, una misión que se continúa en el sucesor de Pedro, que es el Papa, en comunión con los sucesores de los apóstoles, el colegio de los obispos. La misión para
realizarla en la Iglesia Universal. Cada uno de nosotros tiene un pedacito de la misión del Señor. Es un lugar donde ejercerla, ahí donde estamos, ese pequeño lago de nuestra vida cotidiana donde nos dice, pesquen también ustedes para el reino. Pero a Pedro y a su sucesor, hoy Francisco, le confía el cuidado de la universal y nuestra misión tiene que ser siempre en comunión con Él. Jesús le dijo cuál era su identidad y cuál era su misión. Jesús nos pide a nosotros que también reconozcamos nuestra identidad de cristianos, realicemos nuestra misión evangelizadora, pero siempre en comunión con el Papa, el Santo Padre. Oremos por Él, sigamos su doctrina. Son tiempos difíciles, pero sabe estar al frente, como roca consolidando nuestra misión. Que el Señor los bendiga y que siempre seamos una iglesia que se consolida en la comunión con el Santo Padre. Que Dios los bendiga.